Bienvenidos, estimados hermanos de la Iglesia de Cristo y hermanos también de otros lugares de fuera de Nicaragua, como nuestros amigos que nos pueden ver a través del canal de YouTube. El día de hoy vamos a tener un tema, el primer tema del año 2020, del año 2020. Este tema tiene que ver con los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Si en realidad la Iglesia de Cristo en este siglo, como en el siglo pasado o después que el último apóstol de Jesucristo, que fue el apóstol Juan, murió posiblemente en el año 90, existen después, si existen después de ese tiempo, del primer siglo, por decirlo así, apóstoles, si la Iglesia en realidad después de ese tiempo tuvo apóstoles. Para lo cual vamos a tener un pequeño estudio, acompañado también de mi hermano Omar, pero antes quiero hacer un pequeño prólogo en referencia a los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Vamos a ver las siguientes imágenes. La palabra apóstol en el Nuevo Testamento, como muchos podrán comprender, esta palabra vino del griego, porque los escritos fue escrito en griego. La palabra griega es apóstolos. Esta palabra significa uno que es enviado, o un mensajero o embajador. O sea, una persona que tiene una designación propia y lleva un mensaje y también tiene ciertos poderes que el que lo envía le ha dado. Dice que esta palabra es formada del prefijo apo, aparte, fuera, lejos, y del otro prefijo estelo, que significa yo envío, yo pongo. Debemos entender, hermano, que la palabra apóstol tiene que ser alguien con autoridad, con poder, para enviar a una persona y que se convierta en un mensajero o un embajador o un emisario del que tiene poder. No puede haber un apóstol si no está designado por una persona o un ser con poder. Vamos a seguir en la próxima lámina. Aquí tenemos en el Antiguo Testamento también existieron apóstoles, pero como debemos entender, el griego de apóstol, ¿verdad?, está solamente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento encontramos un paralelismo de los enviados o emisarios de Dios. Se conocen con la palabra shaliachim, en plural, que significa enviado, los shaliachim, y en singular es shaliach, que significa enviado. Podemos mencionar a Moisés, otro, Isaías, como tantos otros profetas que Dios envió a su pueblo en su nombre. En Éxodo 3:10 vemos que le dice Dios a Moisés: ve, dice, por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Aquí vemos que Dios Todopoderoso está designando como apóstol a Moisés, como un shaliach, como un embajador, como un emisario. Pero los emisarios representan propiamente al que le envía, al mismo que envía, con el mismo poder, porque Moisés, siendo un shaliach, él tenía poder que Dios le había designado como Dios. También tenemos a Isaías 6:8, dice que en el Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Vemos aquí el envío de Isaías como otro shaliach, otro apóstol de Dios en el Antiguo Testamento. Pero esta gente llevaba autoridad propia de Dios. No puede ser apóstol cualquier persona que quiera hacerlo porque se le ocurrió decirse apóstol, o porque de la noche a la mañana amaneció diciendo yo soy apóstol. Eso es una terrible herejía que hay en muchas iglesias sectarias denominacionales que existen hoy en día.
El apóstol, en este caso Saulo o Pablo, apóstol de Jesucristo, el Shaliat Shaul, así se conocía a Pablo en hebreo, Shaliat Shaul, y su alajá era el evangelio, era la palabra que llevaba al pueblo, que llevaba la Torá a los no judíos. Pablo, apóstol o Shaliat Shaul, llevó la ley de Dios, la gracia de Jesucristo a los no judíos. En Hechos 9:15 vemos el hecho de que el Señor dice, y le dijo el Señor, ve, porque Él me es un vaso escogido para llevarme mi nombre delante de los gentiles, llevar mi nombre delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Estimados hermanos y amigos, en este estudio, con este prólogo que acabo de realizar a través de estas 3 láminas, vemos que el Shaliat, que es el apóstol, el enviado, el emisario, no es algo nuevo de Dios. No es que se le ocurrió a Jesucristo ser el primero en poner apóstoles aquí en la tierra. No, ya existieron esos apóstoles en los tiempos del Antiguo Testamento, elegidos y enviados por el mismo Dios. El mismo Jesucristo, siendo Dios hombre, envió a 12 apóstoles. Escogió a 12 apóstoles y después escogió al apóstol Pablo, a Saulo, el Shaliat Saúl, el Shaliat. Tenemos que entender que nadie puede ser nombrado apóstol mientras no sea escogido y enviado por el mismo Dios. Aquí no me vengan a decir que a mí yo soy apóstol porque la iglesia me nombró apóstol. No, eso no es así. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, por aquellas cabecitas que quieren ser grandes sin ser nada. Vamos a ver a nuestro hermano Omar. Hermano Omar, bienvenido. Pienso que vio también las láminas, el pequeño prólogo acerca de los enviados del Señor, de los que Dios escoge y los envía a predicar su palabra. Hermano, usted tiene ahora, como decimos los nicas, la guitarra, en referencia a lo que acabo de explicar. Sí, la noche anterior de escoger los apóstoles, Jesús oró toda la noche para que el Padre le dijera quiénes iban a ser sus apóstoles, sus escogidos, los que iban a hacer crecer a Jesús. Y entonces él oró toda la noche y al día siguiente escogió a todos los apóstoles. Y 10 años después escogió al apóstol Pablo, casi cuando iba llegando a Damasco, ¿verdad? Y Pablo fue grande, grande, grande. Y había dicho Jesús, los que creen en mí, dice, harán lo mismo que yo y mayores cosas que yo hará, dice. Y eso fue cierto. Pablo le predicó a todo el mundo, todo el mundo. Jesús predicó a Judea y los apóstoles predicaron a Judea. Pero Pablo predicó a nivel mundial y eso es bien importante. Amén, hermano. Lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿verdad? La promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles, qué les iba a dar, qué iban a hacer, hasta dónde iban a llegar. El lenguaje usado por Jesús no es idéntico con el de Juan, pero con el de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque ellos eran diferentes. Jesús es el Hijo de Dios y Juan un siervo de Dios. Pero hay una perfecta armonía entre los dos, ¿verdad? Hay algo que se armoniza entre los dos. Promesas, como veremos al observar el cumplimiento de estas promesas, ¿verdad? Vamos a ver las promesas, ¿verdad? Del Señor. Mateo 10, 19 al 20. Mateo 10, 19 al 20 dice lo siguiente. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis. Oigan bien esto, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, ¿quién va a hablar? En esta ocasión, ¿verdad?
En esta ocasión, Jesús le promete que ellos serán inspirados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Jesús no prometió la inspiración a todos los creyentes, o sea, como dice la gente que a todos les dio el Espíritu Santo como a los apóstoles. No, sino que a los apóstoles les dio todo el Espíritu Santo, todo el poder y todo lo de Jesús, ¿verdad? Y lo de Dios. Juan 14, 16, 18 dice lo siguiente. Y yo rogaré, dice, al Padre, dice Jesús, ¿verdad? A los apóstoles. Amén. Y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Oigan bien, les iba a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oigan bien, otro consolador para que esté con ellos para siempre. El Espíritu de verdad era lo que les iba a dar, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir a nosotros? Y cómo iba a ir a los apóstoles, en espíritu iba a venir Jesús, ¿verdad? Ahora veamos Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. O sea, que cuando Jesús se fuera al cielo, ¿verdad?, iba a enviar el Espíritu Santo y le iba a enviar al Consolador, que es el Espíritu de Jesús, y le iba a dar toda la sabiduría a los apóstoles, ¿verdad? Toda la sabiduría de Jesús. En esta ocasión Jesús vuelve a prometer la inspiración del Espíritu Santo a sus apóstoles. Hay dos promesas muy importantes en este versículo. El Espíritu Santo iba a enseñarles a los apóstoles todas las cosas. Esto es muy importante, todo, ¿verdad? Toda la verdad. Obsérvese con cuidado que el Espíritu Santo iba a enseñar a los apóstoles todo, ¿verdad? Y sería su maestro. Jesús era el maestro de ellos, pero como ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre y había enviado su Espíritu Santo, el Espíritu Santo iba a ser el maestro de los apóstoles porque le iba a enseñar todo, ¿verdad? Ahora dice, sería su maestro como Jesús había sido su maestro cuando estuvo acá, ¿verdad? El papel del Espíritu Santo era el de maestro. Muchos religiosos que hablan tanto del Espíritu Santo no toman en cuenta la verdadera obra que hizo, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y dicen algunos que el Espíritu Santo iba a recordarles todo lo que Jesús le había enseñado en persona. Y esto es correcto y es cierto. Jesús le iba a recordar todo lo que él les había recordado cuando estuvo con ellos aquí, ¿verdad? Porque ellos tuvieron desde el bautismo de Jesús hasta que se murió, hasta que resucitó, estuvieron con Jesús. Veamos lo que dice Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, oigan bien, a quien yo os enviaré, dice Jesús, del Padre, iba a enviarlo del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, oigan bien, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice. O sea, dirá quién era Jesús, cómo era Jesús, toda la grandeza de Jesús, ¿verdad? Iba a decir el Espíritu que enviaba el Padre a través de Jesús. Ahora dice Juan 16, 16. Dice lo siguiente, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él me glorificará, dice Jesús. Porque tú tomará de lo mío, dice, y os lo dará a saber a los apóstoles. Dios, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el Espíritu de Jesús, iba a tomar, ¿verdad?, todo lo de Jesús y se lo iba a dar a los apóstoles, para que los apóstoles hablaran como Jesús, hicieran los milagros como Jesús lo hacía. Amén, hermano. E hicieran maravillas como Jesús las hacía, ¿verdad?
Ellos iban a ser un Jesús, cada uno de ellos, porque tenían el Espíritu de Jesús. Y el que iba a orar en ellos era el Espíritu de Jesús que lo había enviado el Padre Santo, para que ellos pudieran formar el reino de los cielos, ¿verdad? Y ellos comenzaron el Hecho 2, ¿verdad? A formar el reino de los cielos, donde se unieron 3.000 personas. Y ahí empezó el reino de los cielos ya a crecer. Después tuvo 5.000 y después tuvo más gente y más gente y más gente y más gente, hasta que se hizo enorme, se hizo grande, ¿verdad? Es obvio que el Espíritu Santo iba a continuar la obra de Jesús. Iba a recordar a los apóstoles todo lo que Jesús les había enseñado. Todo lo que Jesús les había enseñado se lo iba a recordar a los apóstoles, dando testimonio los apóstoles de Jesús y glorificando a Jesús. O sea que todo lo que hacían era lo que Jesús hacía y que Jesús en ellos hacía esa maravilla, pero era Jesús. Entonces hacían crecer a Jesús, ¿verdad? Daban testimonio de la grandeza de Jesús. Es muy importante observar que el Espíritu Santo no iba a venir para glorificarse Él, o sea, glorificar al Espíritu Santo, no venía para eso, sino que vino para glorificar a nuestro Señor Jesús de Nazaret, a nuestro Rey de los cielos, nuestro Rey del reino de Dios, ¿verdad? Y de su reino. Y era para hacerlo grande, grande, para que toda la gente creyera en Él, lo siguieran y pudieran ir a la salvación. Los pentecostales y otros carismáticos, ¿verdad?, hablan continuamente del Espíritu Santo, pero los apóstoles hablaron continuamente. Ellos hablaron siempre, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Ellos también hablaron del Espíritu Santo, pero lo que había que hacer el Espíritu Santo era hacer a Jesús crecerlo y crecerlo y crecerlo a Jesús, para que al creer en Jesús se unieran a Él y pudieran salvarse, ¿verdad? Ese es un trabajo inmenso de los apóstoles para hacer grande a Jesús, y a través del Espíritu Santo ellos hicieron maravillas, y esas maravillas pues se las dieron a Jesús. Fíjense que en una parte de Hechos dice que los hombres se fueron a adorar a Pablo y se fueron a adorar el que andaba con Pablo. Y entonces ellos le dijeron: somos hombres, somos de carne, ¿cómo nos van a adorar? O sea, el que tiene que adorar es a Dios, dice, y a Jesús. Y entonces ellos trataron de matar a los dos que estaban, a Pablo, y creo que era Bernabé que estaba con él. Sí, así es. Uno de los indicios, ¿verdad? Uno de los indicios de la falsedad de la doctrina y práctica de los carismáticos es que hablan tanto del Espíritu Santo como en realidad el mismo Espíritu Santo guió a los apóstoles a hablar de Cristo, de Jesús, del Rey del reino de los cielos. No predicaron al Espíritu Santo los apóstoles, sino que predicaron a Jesús, porque Jesús es el mediador. Jesús es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y los apóstoles en este momento, ellos hablaron, ¿verdad?, de Jesús, para que todos creyeran que Jesús es el mediador y que pudieran creer en Él, y cuando Jesús venga al juicio final, ellos vayan con Jesús al trono del Padre eterno. Hay aquí unos textos donde los apóstoles hablan, ¿verdad?, acerca de Jesús, y explican ellos qué era lo de Jesús. Dice así el versículo 2, capítulo 22 al 36 del libro de Hechos. El libro de Hechos es muy grande, hay que estudiarlo. Varones israelitas, le estaba predicando a todos los israelitas que habían venido de todo el mundo a celebrar la fiesta judía. Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, oigan bien, están haciendo grande a Jesús. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, entre todos los judíos, el varón aprobado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, o sea, por medio de Dios, hizo esas maravillas y grandezas, como vosotros mismos sabéis, que habían visto que Jesús había hecho maravillas,
Y eso Dios se lo había dado todo para que él lo hiciera y glorificara a Jesús, que viera la grandeza de Jesús. El versículo 23 dice lo siguiente, están hablando los apóstoles, está hablando el Espíritu Santo a través de los apóstoles. El versículo 23 dice, de hecho, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. O sea, los que no creían en Jesús, ¿verdad? Los que estaban en el Sanedrín, los sacerdotes, ellos mataron a Jesús, ¿verdad? Y lo mataron, ¿por qué? Porque Jesús era grande, y era el rey de los judíos. Y ellos no querían que fuera el rey de los judíos. Entonces lo crucificaron los sacerdotes y los del Sanedrín. Dice aquí, los inicuos, pues, que no creían en Jesús, crucificando a Jesús. Versículo 24 dice lo siguiente, al cual dice, Dios levantó a Jesús, al cual es Jesús, Dios levantó y se suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque había cumplido totalmente todo lo que Dios le había dicho que cumpliera. Y lo último que había cumplido era morir por todos los que se iban a salvar, ¿verdad? Y entonces eso fue grande, porque el amor era tan grande que murió por todos nosotros. Ahora dice el versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Sí, ese fue el que leímos ahorita, ¿verdad? Lo levantó, lo resucitó, ¿verdad? Por cuanto era imposible, porque era tan grande Jesús, que era imposible que la muerte lo retuviera. Él resucitó. Ahora, al tercer día, resucitó él al tercer día. Ahora es el versículo 25, porque David dice de él, oigan lo que David había dicho de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, que Jesús y Dios le ayudaban a David, ¿verdad? A gobernar a todos los judíos. Ahora dice el versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, dice, mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua y aún mi carne, ¿verdad? Se alegraron y se gozaron su lengua y su carne. Todo David se gozó por ayudarle el Señor en todo, ¿verdad? Ahora dice, descansará, dice, en esperanza, que Jesús iba a descansar en esperanza, dijo David, ¿verdad? El rey David. Ahora dice el versículo 27, porque no dejarás, dice, está hablando David, ¿verdad? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, no iba a ser dejado en la tumba y no iba a permitir que Jesús viera corrupción, que el cuerpo de Jesús viera corrupción. El versículo 26 dice, me hiciste conocer, dice David, los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia, ¿verdad? El 29 dice lo siguiente, o sea que con la presencia de Jesús se iba a llenar de gozo. Ahora dice, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David había dicho todo eso, pero no era de él. Ahora vamos a ver que era de Jesús que estaba hablando él. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, ¿verdad? Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, ¿verdad? De Dios. Se sentase en el trono de Dios. El versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló? David. Habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades y su carne no vio corrupción. Eso lo dijo David. Su alma no fue dejada en el Hades, en la tumba, ¿verdad? Porque las almas son espíritus, no son cuerpos.
y su cuerpo 3 días estuvo y no vio corrupción. El alma y el cuerpo de Jesús. Estaba hablando David, ¿verdad? Dijo eso. Ahora en el versículo 32 dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Esto lo dicen los apóstoles, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Los apóstoles eran testigos. También alguna gente que estaba con ellos ahí habían visto que Jesús había resucitado. Ahora el versículo 32, ya vamos a dar los últimos textos. El versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, pero por lo cual todos vosotros somos testigos, ¿verdad? Ellos fueron testigos porque vieron la resurrección de Jesús. Ahora el 33 dice lo siguiente: así que exaltado, Jesús, ¿verdad? Exaltado por la diestra de Dios, por la diestra de su Padre, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Derramó sobre los apóstoles lo que ellos estaban viendo, estaban oyendo. ¿Quién estaba hablando? Jesús, a través de los apóstoles. Y estaban haciendo grande a Jesús. Y esa era la misión de ellos, engrandecer a Jesús para que la gente creyera en él y la gente se salvara. Ahora dice el versículo 34: porque David no subió a los cielos. David no fue a los cielos como Jesús, ¿verdad? No hizo lo que Jesús hizo, resucitar y subir a los cielos. Pero él mismo dice, o sea, dice David: dijo el Señor a mi Señor, sí, o sea, dijo el Padre a Jesús: siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, dice, le dijo el Padre a Jesús. El 35 dice lo siguiente: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que agarrara a toda la gente y la pusiera bajo los pies de Jesús, para que creyeran en Jesús, para que siguieran a Jesús y para que se salvaran del juicio final, de la condenación eterna. Ahora el último versículo que vamos a leer, el versículo 36, dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, fíjense bien, sepa todo el pueblo de Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús, allá está Jesús, allá en el cielo, junto al Padre eterno, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Dios. Dios le hizo Señor y Dios. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes dieron testimonio de todo lo de Jesús para hacer crecer a Jesús? Jesús en los apóstoles, porque estaba el Espíritu de Jesús en los apóstoles y era Jesús quien hablaba por los apóstoles. Ahora nadie puede decir que es apóstoles, porque los apóstoles estuvieron desde el bautismo hasta la resurrección de Jesús, hasta lo vieron subir al cielo. Pero ¿quién ahora estuvo con Jesús desde el bautismo y lo vio resucitar y subir al cielo? ¿Quién? Nadie. Pero sí debemos de creer de todo corazón en Jesús para que se salven nuestra alma. Pero hay que creer lo correcto, lo verdadero, no creer lo que muchos hombres inventan, porque hay invención increíble en todo el mundo. Lo que hay que creer es la palabra original de Jesús, porque esa palabra original es la que nos va a salvar. Dice Jesús que cuando Él venga vamos a ser juzgados por la palabra. Si hicimos la palabra, nos vamos a ir al trono del Padre Celestial. Pero si inventamos muchas cosas y hicimos cosas que no son, que no dijo Jesús, ni dijo Dios, ni los apóstoles, no vamos a ir allá a sentarnos allá con Jesús, donde el Padre eterno. Así que hay que escudriñar las Escrituras, dice Jesús. Escudriñen las Escrituras, porque de ellas son las que hablan de mí, dice, y ellas son las que dicen la verdad. Hermano, escudriñan la verdad. ¿Sí, hermano? Algo muy importante, estimados amigos y hermanos, en referencia a los apóstoles, que he estado investigando y creo que cualquiera se da cuenta, pero tal vez no lo ha visto.
de que todos los apóstoles, testigos de Jesucristo, todos, incluyendo a Pablo, porque Pablo menciona en sus cartas y Hechos de los Apóstoles de que Jesucristo se le apareció varias veces y les enseñó. Fundamentalmente dice que iba llegando a Damasco y el sol estaba fuerte, era el mediodía, y apareció una luz fuerte, fuerte, mucho más fuerte que el sol. Y entonces le habló al apóstol Por eso, Pablo. lo que quiero dar a entender, que aunque sea, o sea, Pablo, aunque no estuvo presente como los 12 apóstoles que miraron a Jesucristo, era comenzar su ministerio, morir en la cruz, resucitar y verlo subir en una nube a los cielos. El apóstol Pablo, Dios lo hizo su apóstol también. Otra cosa muy importante es que todos los apóstoles son hebreos, son de Israel, son israelitas. Judíos. Sí, son israelitas. Judíos. No, es que judíos que son de Judá. Sí, es que ya no existían las 10 tribus se habían apartado de Judá. Sí, pero y de acuérdense Benjamín. que Pablo era de la tribu de Benjamín. De Benjamín era. Él no era Benjamín, judío. Benjamín estaba con Judá, con los judíos. Por eso, pero en este caso, Pablo dice que él era de la tribu de Benjamín. Que era con Judá. Sí, que era con Judá, claro, pero no era de la tribu de Judá, era israelita. No era judío, era benjamita. Sí, era de Benjamín. Pero lo que le quiero decir, hermanos y amigos, que para que aparezca un apóstol, si acaso es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que es un apóstol al fin de los días, este tiene que ser israelita. Y tiene que ser escogido por Jesús. Y tiene que ser escogido por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, la Biblia nos menciona que los 12 apóstoles, más Pablo, todos eran israelitas. No había ningún gentil. Y espero que no exista alguien decir que ahora somos israelitas espirituales. Pablo dice que todos somos israelitas, pero espiritual es una cosa, pero que venga del linaje, de la sangre, del linaje de Abraham, de Jacob, de Isaac. Los únicos son los descendientes del linaje de Jacob, que se conocen como los israelitas. Entonces, esos son los hermanos de Jesús. Jesús era israelita. Jesús había nacido en Belén. Nació en Belén y Jesús era judío. Sí, era de Judá. Porque pertenecía a Belén, a la tribu de Judá. Entonces, desde allí, si nosotros vemos, hermano Omar, a algunas iglesias sectarias de otras denominaciones, como los mormones, como la Luz del Mundo, como los adventistas, y que dicen que tienen apóstoles o apóstol, preguntémoslo si en realidad esa persona es descendiente de Jacob, es israelita. Si él dice, no, es de México, no, es de Estados Unidos, desde ahí está chicle, desde ahí está eliminado. Aunque él diga que lo llamó Dios, que se le reveló, que se le apareció, como a José Smith de los mormones, que Dios se le apareció ahí en una montaña y que le habló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 seres. Pero él nunca fue israelita. Él era norteamericano, no sé de qué descendencia. Era más inglés que norteamericano. Era como de algún lugar anglosajón, de esos que habían llegado a Estados Unidos, del lado de Inglaterra. Desde allí, hermanos y amigos, está definitivamente confirmado que el que aparezca y no es israelita y se dice llamar apóstol, está eliminado. Pero quiero leer, hermano Omar, Mateo,
capítulo 28, en unos versículos que muchos lo conocemos, que es el versículo del 16 al 20, que es muy importante estos versículos con referente a lo que estamos viendo los apóstoles. Dice que los 11 apóstoles, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, óigase bien, vieron a Jesús, le adoraron. Otra cosa muy importante. Los que no adoran a Jesús no pueden hacer apóstoles. Otra cosa muy importante. Mis siervos de Jesús. Los que no adoran a Jesús no pueden ser apóstoles. Pero dice que algunos dudaban. Imagínate, dentro de los mismos hermanos de Jesús, dice que aún dudaban de que en realidad fuese él, ¿verdad? Porque lo habían visto morir en la cruz. Estaban con dudas, ¿verdad? Estaban temerosos tal vez. La familia de Jesús no creía en Jesús. Pero cuando apareció a Jacobo resucitado Jesús, entonces Jacobo le habló a toda la familia y entonces creyeron y se fueron con los apóstoles. Ok, dice, y después dice en el versículo 28-18, y Jesús se acercó a los 11 discípulos, a los 11 apóstoles, y les habló, óigase bien, diciendo, ¿qué estamos diciendo? Que para ser apóstol, Jesús tiene que verte, tiene que hablarte. Le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Todo poder, todo poder. Indica que Él tiene todo el poder. ¿A dónde lo tiene? En los cielos y en la misma tierra. Infinitamente. Y que ellos, en este caso que eran 11, iban a tener la misma potestad de Él. Fíjense bien, ¿por qué Jesús le declara esa palabra poderosa a esta gente? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después en el 19 dice, por eso, por lo que les acabo de decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Jesús, hermano Omar, le declara todo poder, toda potestad, todo trono, todo dominio, todo principado, todo lo tiene Jesucristo, le da la comisión, le da la orden y le dice, sean mis apóstoles y hagan discípulos en todas las naciones y bautizándolos en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente termina en el bautismo, porque esa es otra cosa que las iglesias de Cristo a veces, o mejor dicho nosotros de las iglesias de Cristo, a veces caemos, que ya bautizando a la persona ya se terminó el trabajo con esa persona. No, señores, no, estimados hermanos, no es eso. El Señor dice en el versículo 20, enseñándoles, o sea, hay todas las cosas que yo les he enseñado. Y todo lo que os he mandado. ¿Y qué es lo que le está mandando? Que Él tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Y a predicar que Él es el Hijo de Dios y el Rey del reino de los cielos. Y he aquí dice, dice, oígase bien que le está diciendo a los apóstoles. Y he aquí, a los 12 apóstoles, en este caso estaban 11 presentes, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Eso es bien importantísimo. Entonces, eso es algo muy importante para hacer. O sea que mientras estamos en la palabra de Jesús, Él está con nosotros, Él está aquí entre nosotros. ¿Ves? Porque estamos hablando de Él y dándole su gloria a Él. Y Él está aquí entre nosotros. Y está hablándole a ustedes a través de nosotros. Entonces, por lo que vemos, hermanos y amigos, que para ser verdaderos enviados, mensajeros, emisarios, embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra, como testigos de Jesucristo, tienen que llenar los requisitos. Primero, ser israelita. Segundo, que Jesucristo le hable, lo vean,
lo escuchen. No es que se aparezca un fulanito de México o de Estados Unidos o de China o de Inglaterra a decirnos que es apóstol de la iglesia. No, eso no dice la Escritura. La Escritura es bien clara que Jesucristo es el que designa a sus... Escogió. Él escoge. Jesucristo personalmente los escoge, les habla y escuchan que son enviados de Jesucristo. Entonces, esos apóstoles que escuchamos en la televisión, en la radio y en la televisión de hoy en día, en este siglo, del siglo pasado, esos que se llaman apóstoles, que aparecen en la televisión, esos no son apóstoles. Esos son un montón de mentirosos y falsos. Eso, lo que son falsos apóstoles. Que en el tiempo de los apóstoles existieron falsos apóstoles también. La palabra en Apocalipsis habla de que habían enviados que decían que eran enviados de Dios y en realidad eran falsos. Y así como en ese tiempo, hoy en este tiempo hay muchos falsos apóstoles que aparecen en la televisión, aparecen en la radio, diciendo que son apóstoles de Jesucristo. Es importante saber, hermano, que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos hijos de Dios. Y no tenemos que decir que somos apóstoles, somos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo del agua y del Espíritu. Y entonces el Señor nos lavó todos los pecados y quedamos limpios y purificados. Y entonces somos hijos de Él, porque quedamos puros, puros. Algo importante que hay que ver, hermano, es también que el apóstol Pablo, a él le enseñó Jesús todo lo que él iba a decir. Y los apóstoles lo tomaron en cuenta porque lo que decía Pablo era grande. Porque dice Pablo, Jesús me llevó allá, dice en espíritu, al tercer cielo, ¿verdad? Que allá es el paraíso. Y allá Jesús le habló y le dijo todo lo que iba a hacer. Todo lo que iba a hacer. Eso es grande, hermano. Porque fue Jesús allá en el trono del Padre, que le dijo todo lo que iba a hacer Pablo, y Pablo fue increíble porque predicó a todos los gentiles, y todos los gentiles pasaron a ser judíos espirituales, ¿verdad? Porque allá dice la acción espiritual. ¿Cuál es la acción espiritual? El reino de Jesús, ¿verdad? Esa es la acción espiritual, que es el pueblo de Dios totalmente, porque son espirituales y porque hacen todo lo bueno, son del amor puro de Dios, ¿verdad? Y son con el amor de Dios. Y entonces hacen lo bueno, lo bueno, lo bueno y apartan lo malo, ¿verdad? Y son como Dios es, porque Dios es bueno, 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 bueno. Y Jesús es bueno, 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 bueno. Y también dice la Escritura que otra cosa que quería decir era que eran 11 apóstoles. Cuando Jesús subió al cielo, son 11 apóstoles. Pero en el capítulo 1, de hecho, eligen al apóstol número 12 porque ya venía el Espíritu Santo. Entonces tenían que estar los 12 apóstoles, ¿verdad? Para que cuando bajara el Espíritu Santo se los diera a los 12 apóstoles. Y escogieron a Matías, ¿verdad? A Matías como apóstol. Ellos hicieron algo así y Dios les dijo que a Matías escogiera. Entonces ya estuvieron los 12 apóstoles. Y a los 10 años apareció el apóstol Pablo. Pero antes de aparecer a los 10 años había matado a muchos cristianos, pero Jesús le apareció porque Pablo era muy creyente en Dios, era grande en Dios, pero nada más que no creía en Jesús. Pero Jesús le apareció con todo su poder y entonces él creyó en Jesús de verdad y se hizo puro de Jesús. Y después Jesús le habló directamente y él fue el apóstol más grande, el que sufrió más y el más grande, porque a nivel mundial él predicó y convirtió a todo el mundo a Cristo, ¿verdad? Se lo entregó a Cristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a Jesús, él hizo un trabajo infinito, ¿verdad? Y entonces hizo un trabajo para Jesús grande. Y Pablo en un lugar grande, porque hizo un trabajo grande, grande. Y Dios lo toma en cuenta, el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, estimados amigos y hermanos, ya llegamos al final del estudio
Esperamos pues que este estudio les ayude a entender a otros hermanos, a otros creyentes en Cristo, y que entiendan de una vez por todas, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Los apóstoles verdaderos de Jesucristo están con Él en el cielo. Ya en la tierra, desde que murió el último apóstol, en el primer siglo, que fue el apóstol San Juan, el santo apóstol San Juan, fue el último apóstol de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ya desde ese entonces no hay representante así como fueron los apóstoles, ni el Papa, ni los papas que hablan la Iglesia Católica, que supuestamente son los consecutivos de Pedro, supuestamente, dicen ellos. Pero la Escritura no habla que los apóstoles iban a tener personas que iban a ser relevadas o iban a tener consecutividad o que ellos iban a darle ese apostolado a otro. Porque como ya miramos en la Escritura, el apostolado de Jesucristo solos fueron los apóstoles que Jesucristo escogió, los que aparecen en la Biblia. Los que están en la Biblia son los únicos. Y si nos vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que dice Apocalipsis que hay 12 cimientos, que en la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Y que esos 12 cimientos llevan los 12 nombres de los apóstoles. Ahí no habla de nadie más. 12 columnas, hermano. 12 ¿Ya? columnas. Entonces, ¿qué significa eso? Que después de los 12 apóstoles de la iglesia de Jesucristo, ya no existe nadie. Y los que aparecen ahorita en la televisión, los que aparecen en las iglesias mormonas, en la luz del mundo, apóstoles que se mencionan en la cadena esta evangélica, que aparece en la televisión, en la cadena evangélica, esos no son apóstoles, esos son gente que se autonombran apóstoles, que se autonombran ellos se autonombran, pero Jesucristo no los ha escogido. ¿Me entienden? Entonces, con esto, el hermano algo que se va a despedir de nosotros, ¿sí, hermano? Sí, una cosita iba a agregar. Ajá. Bueno, como los apóstoles mueren y Juan muere en el año 100, había dicho Pablo una cosa bien importante, que los que eran engañadores se iban a sentar en el trono de Dios. Ahí está el Papa, está sentado en el trono de Dios. Ahora habían dicho también, ¿verdad? Había dicho que los ancianos eran los que se iban a quedar a cargo de las congregaciones, los ancianos, porque los ancianos eran como los apóstoles, o sea, que Dios les ayudaba a hacer todo el trabajo para perfeccionar a todos los miembros del reino de los cielos, y así pudieran ir donde Dios en el juicio final. Y entonces quedaron los ancianos. Pero muchos ancianos anduvieron, según dijeron los apóstoles, andaban haciendo dinero, andaban según sus necesidades, según ellos mismos para hacer dinero. Y hoy hacen eso, mucha gente hace eso. Predican a Dios, predican a Jesús, ¿para qué? Para esto, miren, para tener dinero y para hacer dinero. Pero es enorme la cantidad de gente que predica por eso. Y desdichadamente ellos tienen problemas con Dios, porque ellos tienen que agarrar la escritura exacta, es la escritura que fue escrita por los apóstoles, y leerla, y hacer lo que dice la escritura exacta, ¿verdad? Lo que escribieron los apóstoles, pero ellos no entienden eso, ellos inventan por esto, miren, sí, para hermano, hacer dinero. Sí, pero no es correcto. En realidad, como siempre, han habido personas que han vivido a través de la palabra de Dios, pero no para tener una vida honorable, sino más que todo para llegar a ser ricos, a mezquinamente enriquecerse a través de la palabra de Dios, y utilizan la palabra de Dios de una forma que hacen engañar
a sus seguidores por medio de artimañas, agarran textos bíblicos y lo analizan a su favor, lo interpretan a su favor, a su conveniencia, de tal manera que sus seguidores son engañados y ellos reciben ese dinero para ser personas con poder, con mucho poder, al ser gente con mucho dinero. Pero no es para el servicio de Dios, sino para el servicio del mismo diablo, que es el amor al dinero. Estos predicadores que están en la televisión, lo que aman al dinero. Su Dios es el dinero, pero utilizan la palabra de Jesucristo, la palabra de los apóstoles, para engañar a las personas y así sacarles dinero. Y ellos viven como millonarios. Ellos sí enriquecen, se llenan de mucho dinero, pero ya sabemos que su fin es la muerte y el castigo eterno. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado de que andemos nosotros evangelizando o hablando la palabra de Dios para tener esa condición de mucho dinero. Ser ricos por medio de la palabra de Dios no es el mensaje de Jesucristo, sino más bien es evangelizar a las personas para llevarlo a la salvación y no a la muerte. Porque el dinero representa la muerte, la destrucción. Entonces, hermano, gracias, hermano Omar, gracias, estimados amigos. Dios los bendiga a todos, hermanos, y les dé mucha verdad, mucha sabiduría, y les dé mucha fuerza para servir a Jesús y servir al Dios eterno, al Padre eterno. Amén, hermano. Dios les bendiga mucho, hermano. Entonces, estimados amigos y hermanos, gracias nuevamente por vernos en este canal, esperando que tengan comentarios, nos dejen comentarios. Por favor, déjenos comentarios, indícanos qué tipo de temas les gustaría que tocáramos. Vamos a tocar temas que ya anteriormente ya lo hemos analizado y estudiado en este canal de YouTube de las iglesias de la escuela bíblica de las iglesias de Cristo, pero lo vamos a ver de otra manera, de otra forma, pero siempre tratando de enfatizar la verdad, que solamente hay una verdad, así como solo hay un Cristo. A pesar de que hay más de miles de iglesias, de miles de denominaciones que se llaman cristianas, de miles que hay en el mundo, solo hay un Cristo, solo hay un Dios, no hay más. Pero sí el hombre, por el amor al dinero, por el amor al poder, utilizan la religión, utilizan la palabra, la Biblia, a su conveniencia, pero ya sabemos que su fin es la muerte y la condenación eterna. Gracias, hermano, me despido, muchas gracias y nos vemos próximamente. Adiós, bendiciones, amén. Hermanos y amigos, no olviden en suscribirse a este canal. Hermanos y amigos, no olviden en suscribirse a este canal.